Me quiero invitarte a abrir tus Biblias en Ageo. Si no tienes Biblia, deberías tener una. Leerla. Si no, pues puedes leer lo que aparecerá en tus pantallas, pero quiero animarte a traer tu Biblia, ¿sí? También quiero animarte a que puedas tomar notas. Una de las cosas que creo y pienso cuando no traes Biblia y no traes para tomar notas, que hay mucho orgullo en tu corazón y menosprecio hacia lo que Dios puede hacer a través de siervos indignos como yo. Entonces también animarte a que seas un estudiante de la palabra de Dios. También si tienes tu celular en la mano, si puedes ponerlo en silencio. Creo que pues conocemos algunas normas de educación y respeto, y creo que sería sano, ¿no?, poder hacerlo esta mañana. Además que vamos a escuchar la palabra de Dios y es muy importante que puedas prestar atención de corazón a lo que Dios va a hablar esta mañana. Bueno, hermanos, quiero pedirte que oremos, pidiéndole al Señor dirección esta mañana, instrucción, que pueda enseñarnos a caminar en rectitud de corazón, animados por su palabra. Señor, te agradecemos el privilegio tan grande de poder abrir tu palabra, Señor, de poder cantarte, de poder exaltar tu nombre, Señor. Dios, a veces pensamos, Señor, que merecemos esto y más, Señor. O pensamos, Dios, que pues es producto, Señor, de nuestro esfuerzo humano, Señor. Y aunque agradecemos, Señor, el servicio de los voluntarios cada domingo, Señor, incluso durante la semana, sabemos, Dios, que esta es tu obra, Señor, al juntarnos y llamarnos, congregarnos para poder adorarte a ti, Señor. Y no queremos pasar por alto, Señor, el privilegio que tenemos esta mañana de abrir tu palabra, Señor. Y Dios, queremos que nuestro corazón esté atento a ti, Señor. Dios, quiebra, Señor, el orgullo de nuestros corazones. Baja la guardia, Señor, si estamos, Señor, predispuestos, Señor. Por favor, Dios, cambia nuestros corazones y actitudes, y al escuchar tu dulce palabra, Señor, que quiebre, Señor, las áreas de orgullo y prepotencia en nuestro corazón. Agradecido, Señor, por tu palabra, por tu iglesia, oramos, Señor, para que tu nombre, Señor, sea exaltado, glorificado y honrado por medio de la predicación de tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, regresamos a los profetas menores. Creo que fue de mucha bendición el tiempo que pudimos compartir hablando sobre la iglesia. También gracias a Dios por la prédica de la semana pasada. Fue de mucho ánimo y bendición. Y bueno, el Ageo es un profeta menor y es un profeta que está después del exilio, ¿ok? Se recuerdan que cuando estuvimos hablando anteriormente en los profetas menores, ellos estaban predicándole al pueblo para que se arrepintiese de sus pecados. Y Dios envió a sus profetas fielmente para proclamar su palabra, llamarlos al arrepentimiento, hacerlos volver hacia Él. Pero también dijo que vendría el juicio. Y el juicio vino, y Ageo es uno de esos profetas que predica post-exilio. Déjeme recordarle un poco de historia. Después de la muerte del rey Salomón, el reino se divide. En el reino del norte, el reino del sur. En el reino del norte, 10 tribus. En el reino del sur, 2 tribus. Y Dios envía a sus profetas, ¿no?, a predicar su palabra, porque en especial el reino del norte, aproximadamente sus 20 reyes, todos de ellos se volvieron a la idolatría. Endurecieron su corazón y animaron al pueblo no a adorar a Dios, sino a adorar a todos los dioses disponibles, ¿no? Y vimos cómo Dios fielmente cumplió su palabra al enviarlos al exilio, ¿sí? El reino del sur tuvo una pequeña variante, aunque la mayoría de esos reyes fueron corruptos, fueron hombres que se desviaron y buscaron la idolatría y adoraron dioses. Hubo también reyes en este reino que pusieron su mirada en el Señor. Pero también este pueblo, el reino del sur, se apartó del Señor y Dios los trajo a juicio.
En el año 586, los babilonios saquean Jerusalén. 50 años después, el imperio persa conquista Babilonia. Y es en el año 538 aproximadamente que el rey Ciro hace una promulgación de permitirle al pueblo de Israel regresar a Jerusalén. Y eso es un acto de la misericordia y la bondad de Dios, ¿sí? El pueblo merecía estar en el exilio por su pecado y su rebelión en contra de Dios. Pero Dios también les prometió, se recuerdan que hay este patrón triple en los profetas menores: juicio, pecado, juicio, pero también restauración. Y Dios también prometió una restauración para su pueblo. Ellos regresan a Jerusalén, pero regresan con una misión de reconstruir el templo. Y aquí nos encontramos con el profeta Ageo, 16 años después de que estos 50,000 judíos regresaron del exilio hacia Jerusalén. Entonces, después de estos 16 años, miramos que aún no han cumplido lo que Dios los mandó a hacer. Y eso se trata básicamente la exhortación del profeta Ageo. Dios levanta a 2 profetas que están hablando a esta generación que regresó del exilio, con Ageo y Zacarías. Y esta mañana vamos a poder escuchar lo que Dios manda decir a este pueblo. Así que vamos a leer su palabra. Ageo capítulo 1, vamos a leer todo el capítulo. Dice: el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, el día primero del mes, vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Así dice el Señor de los ejércitos: este pueblo dice, no ha llegado el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Recuerden el contexto: regresaron del exilio y regresaron con un propósito. De hecho, no regresaron todos los judíos. Eso nos enseña algo ya en el corazón del pueblo, que prefirieron quedarse en la comodidad del exilio. Ya estaban cómodos, ya estaban acostumbrados a eso. Dios los permite regresar, regresan del exilio, aproximadamente 50,000 judíos, pero no hacen lo que Dios les manda hacer. Si ustedes quieren un contexto sobre qué está pasando, pueden leer Esdras capítulo 1 hasta el capítulo 6. Entonces dice, no ha llegado el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Versículo 3, entonces vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo, y dice así: ¿es acaso tiempo para que ustedes habiten en sus casas artesanadas mientras esta casa está desolada? Hay una exhortación en esta pregunta. Versículo 5, ahora pues, dice el Señor de los ejércitos, consideren bien sus caminos. Es un llamado a la reflexión, es un llamado a examinar las actitudes y el corazón. Versículo 6, siembran mucho, pero recogen poco. Comen, pero no hay suficiente para que se sacien. Beben, pero no hay suficiente para que se embriaguen. Se visten, pero nadie se calienta. Y el que recibe salario en bolsa rota. Me recuerdo el texto de Jeremías. Han construido cisternas rotas para saciar su sed y no pueden. Versículo 7, así que el Señor de los ejércitos celestiales les dijo, consideren bien sus caminos. Suban al monte, traigan madera y reedifiquen el templo, para que me agrade de él y yo sea glorificado, dice el Señor. Esperan mucho, pero hay poco. Y lo que traen a casa, yo lo aviento. ¿Por qué? Declara el Señor de los ejércitos, por causa de mi casa que está desolada, mientras cada uno de ustedes corre a su casa. Versículo 10, por tanto, por causa de ustedes, los cielos han retenido su rocío y la tierra ha retenido su fruto. Llamé a la sequía sobre la tierra, sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino nuevo, sobre el aceite, sobre lo que produce la tierra, sobre los hombres, sobre el ganado y sobre todo el trabajo de sus manos. ¿No hay bendición de Dios? Entonces, versículo 12, Zorobabel, hijo de Salatiel, el sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y todo el remanente del pueblo, dice, obedecieron la voz del Señor su Dios y las palabras del profeta Ageo, como el Señor su Dios les había mandado. ¿Hay qué? Arrepentimiento. Y temió el pueblo de delante del Señor. Entonces Ageo, mensajero del Señor por mandato del Señor, habló al pueblo y dijo esto, yo estoy con ustedes, declara el Señor,
Y el Señor despertó el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y el espíritu de todo el remanente del pueblo. Así que vinieron y comenzaron la obra en la casa del Señor de los ejércitos, su Dios, el día 24 del mes sexto, en el año segundo del rey Darío. Amén. 16 años se dilataron, postergaron su llamado y su misión. 16 años parecen mucho tiempo, ¿verdad? Podríamos decir, wow, 16 años. Algunos de ustedes tienen 16 años. Quizás algunos de ustedes tienen el doble de esta edad. 30, 40, 50, 60. Y tú has postergado lo que Dios te ha mandado a hacer durante todo ese tiempo. Ahora los 16 años no parecen tan grandes cuando lo examinas con nuestro llamado y nuestra misión. La pregunta que debemos hacernos es, ¿a qué te ha llamado el Señor a hacer? Si eres parte de una iglesia local, tienes un llamado hacia ti. Hay un llamado hacia ti. ¿Cuántos años has postergado el trabajo que Dios te ha llamado a hacer? Note esto, la prédica se llama Consideren bien sus pasos. Es un llamado, una exhortación a examinar sus corazones, a examinar el corazón. Déjame hacerte una pregunta y quiero que medites en esto. Si todos los miembros de nuestra iglesia oráramos tanto como tú, te pregunto, ¿dónde estaría la iglesia hoy? Si todos los miembros de nuestra iglesia oraran tanto como tú, ¿dónde estaría la iglesia? ¿Qué tan llena de la gloria de Dios estaría la iglesia? Que reflexione en eso. Piensa en eso por un momento. Si tu respuesta es deprimente, porque tu vida de oración es patética, entonces acabas de aprender dos cosas. Número uno, ya sabes cuál es el problema en esta iglesia. Y número dos, ya sabes qué hacer. Ya sabes por dónde iniciar. Y eso es lo que nos pasa muchas veces, ¿no? Preferimos concentrarnos más en nuestras prioridades en lugar de poner atención en cuál es nuestro llamado como iglesia. Quiero que pienses en eso por un momento. Que necesitamos poner manos a la obra y trabajar duro para el Señor donde Dios te llamó. Empieza por tu casa, amando a tu esposa como Cristo amó la iglesia, predicándole a tus hijos, viviendo para la gloria y la honra de Dios. Por eso el texto dice tantas veces, Ageo dice, consideren bien tus pasos. Es un llamado de exhortación. Considera tus pasos. Es un llamado de examinar tu corazón y en qué has puesto tu esperanza. Es un clamor a vivir sabiamente. Considerar nuestros pasos es un llamado de amor de Dios hacia ti, examinar tu corazón y un clamor de Dios hacia ti para que tú puedas vivir sabiamente. Y vivir sabiamente es dar todo lo que eres y todo lo que tienes para las cosas que valen la pena, cosas eternas, cosas de valor eterno. Mateo 6 dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. Y nuestro corazón entiende mal el texto, queremos las cosas añadidas siempre, en lugar de simplemente buscar de corazón a Dios. Así que te pido encarecidamente escuchar con atención este clamor de Dios hacia ti y considera bien tus pasos. Considéralos, examínalos. Vea la palabra de Dios, examina tu vivir, examina los frutos en tu vida, examina tus palabras, examina tus acciones, examina tu corazón. Y el Nuevo Testamento lo dice varias veces, examinen sus caminos para ver si están en la fe. Hoy es posible que estés errado, que estés engañado por tu moral, tu legalismo. Por eso, hermano, considera bien tus pasos. Todos somos propensos a buscar nuestra comodidad. Y es lo que nos enseña el profeta Ageo en el capítulo 1. Ya estaban cómodos. Había persecución, había oposición, pero había también opulencia. El Señor les dice, sus casas están sumamente edificadas, están llenas de riqueza. La Nueva Traducción Viviente traduce las casas ornamentadas o las casas, déjenme buscarlo bien, las casas
artesanadas, lo dice como casas lujosas. Es decir, que aunque había oposición a la construcción del templo, había prosperidad en ellos. Y por eso Dios después trae juicio sobre su fruto, sobre su trabajo y su esfuerzo. Porque no es un problema de trabajo, es un problema del corazón. Por eso les dice, vayan a la montaña, ahí está la madera. El problema es su corazón, el problema no es simplemente la oposición alrededor de ellos. El problema es que no quieren hacer lo que Dios les mandó a hacer. Y por lo tanto traemos, como siempre, una excusa, no es el tiempo. No es el tiempo. Considera cuáles son aquellas cosas que Dios está demandando de ti, que tú has dicho no es el momento indicado, no es el tiempo indicado. ¿Cuál es el problema del templo? ¿Cuál es el problema del pueblo de no edificar la casa del Señor? ¿Dios realmente tiene un problema porque ellos no están construyendo la casa del Señor? No, el problema está en el corazón de este pueblo porque ha puesto algo más importante que escuchar la voz de Dios. El problema está en el corazón porque solo piensen por un momento qué representaba la construcción del templo. Disfrutar de la presencia de Dios, de adorarle, de exaltarle, de glorificarle. Simplemente lo que están haciendo es construyendo su propio reino. Dios les está diciendo, ustedes en lugar de construir mi casa, de edificar el templo, de obedecer y tener temor reverente, están corriendo hacia sus casas eran lujosas, dice. ¿Cómo es posible que sus casas están lujosas? Dice, pero el templo está abandonado. El problema de Dios no era el punto de la edificación en sí, pero el corazón de este pueblo que había despreciado obedecer la voz de Dios. Habían despreciado obedecer la voz de Dios, tenían riqueza, estaban cómodos, estaban persiguiendo sus propias prioridades en lugar de simplemente escuchar la voz de Dios y obedecer. El problema, entonces, es el corazón. Y por eso en el corto libro de Ageo, 4 veces Dios le dice, considera bien tus pasos, considera bien tus caminos. El problema hoy es tu corazón también. La apatía en la iglesia es un problema del corazón. La falta de fidelidad en la iglesia es un problema del corazón. La falta de amor unos por otros en la iglesia es un problema del corazón. Es un problema del corazón y la exhortación de esta mañana es, considera bien tus pasos. El problema no son las crisis. El problema no es la oposición. El problema es nuestro corazón. Y Dios quiere que examines tu corazón a la luz de su Escritura. No querían disfrutar de la gloria de Dios, no querían disfrutar de adorarle, no querían amarle, no deseaban amarle y adorarle, no querían disfrutar de su gloriosa presencia, no anhelaban ni querían eso. Su corazón quería otras cosas, ¿no? Entonces, permíteme darte un par de sugerencias en qué pensar leyendo Ageo capítulo 1. Número 1, considera bien tus caminos, hermano. Hoy tus prioridades podrían estar robándole la gloria a Dios y despreciando su gloriosa presencia. Hoy tus prioridades podrían estar sugiriéndote, gritándote a ti que estás robándole la gloria a Dios. Somos expertos en dar excusas. Decimos, no tengo tiempo, no puedo, soy incapaz. Y mira qué interesante que el pueblo le dice, aún no ha llegado el tiempo para edificar tu casa, Señor. Aún no ha llegado este tiempo. ¿En qué áreas de tu vida tú le estás diciendo a Dios, aún no es tiempo, Señor? Hermanos, no debe sorprendernos que Ageo muestra nuestro corazón. De hecho, la Escritura en el Nuevo Testamento dice que esto fue escrito para enseñarnos a nosotros, para que sea de instrucción y corrección para nosotros. Entonces, todo el Antiguo Testamento está empujando a enseñarnos nuestra necesidad tan grande. Y no debe sorprendernos lo fácil o lo dispuesto que estamos a postergar o posponer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Somos expertos en dar excusas. Dios te ha llamado a formar una familia que honre y glorifique a Dios. ¿Cuál es tu excusa? Dios te ha llamado a arrepentirte y volverte al Señor. ¿Cuál es tu excusa? Dios nos ha llamado como iglesia a predicar su palabra. ¿Cuál es tu excusa?
somos expertos en posponer lo que Dios nos ha mandado a hacer. Y sabemos, y sabes que lo triste, que reconocemos eso. Lo sabemos, lo vemos, pero no damos el paso adelante de arrepentirnos en nuestra rebelión, volvernos al Señor y obedecer su palabra. Quizás estás en una relación que Dios no bendice y solamente dice, bueno, Dios lo va a convertir, por ejemplo. O estás en un trabajo que no glorifica a Dios y no honra a Dios y lo sabes. Pero sin embargo dices, bueno, no es tiempo aún para renunciar y salir. Sabes que tienes que amar a tu esposa y a tus hijos y tu familia y simplemente estás postergando tu trabajo. Has sido llamado a ser el sacerdote de esa casa. ¿Por qué lo sigues postergando? Sabemos que estamos mal y posponemos nuestra consagración a Dios. Simplemente lo llamamos, no es el momento, no es el tiempo. Es decir, rayamos en lo absurdo de la incoherencia, ¿no? Tratamos de evitar cumplir el llamado de Dios poniendo toda clase de excusas. Simplemente porque no queremos arrepentirnos de nuestro pecado. Conversando con un joven sobre su condición espiritual, reconocía su pecado claramente, reconocía su condición. Ya he escuchado el Evangelio por años y él decía, lo que pasa es que quiero experimentar, que Dios me llame. ¿Cómo así? Es que no quiero vivir por la fe de otros, pero Dios te está llamando a arrepentirte. Quiero experimentar que Dios me llame. Qué cosa más tonta, ¿no? Este hombre tiene sus prioridades en el mundo. Ha escuchado el Evangelio por años, pero se niega a arrepentirse diciendo no es el momento aún. Incluso hace un alarde de su arrogancia diciéndole hasta que Dios me convenza a Él mismo. No sabes lo que está pidiendo. Y si tú estás en la misma condición, tú no sabes lo que estás pidiendo. No sabes. Por eso, considera bien tus caminos. Examina tu fruto. Dios te está llamando a considerar tus caminos en qué áreas. ¿Qué áreas deben estar siendo consideradas hoy? ¿En qué áreas sigues enfocados en tus propios deleites, anhelos, sueños y prioridades? Ten cuidado de postergar lo que Dios te ha llamado a hacer. Para algunos de ustedes simplemente arrepiéntete de tus pecados y vuelve al Señor. Él les dijo, este pueblo dice, no ha llegado el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Entonces vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo. ¿Es acaso tiempo para que ustedes habiten en sus casas artesanadas o lujosas? Mientras esta casa está desolada, ¿es acaso el tiempo de que sus prioridades estén por encima de lo que Dios mandé a hacer? Hay cosas que aún no han cambiado. Quizás hoy tú estás ahí sentado, escuchando y luchando porque no quieres reconocer de que has pecado en contra de un Dios santo y has postergado tu llamado a edificar, a construir el reino de Dios. Hoy quizás estás en competencia con Dios, tu reino versus el reino de Dios. ¿Cuántas excusas seguirás poniendo para tratar de no obedecer lo que es claro en su palabra? Déjame repetirte esta pregunta. ¿Cuántas excusas seguirás poniendo para tratar de no obedecer lo que es claro en su palabra? Número 2, considera bien tus caminos, examinando el fruto de tu esfuerzo. Consideren bien sus caminos. Mira, puede ser un creyente servicial, estar disponible, pero aún así tener tus propias prioridades. Por lo tanto, examina tu corazón, examina tus caminos. Podría ser un creyente disciplinado, pero
un creyente marcado por las excusas para servirle a Él. Podría ser un creyente sumamente inteligente, pero con muchas excusas para someterte en áreas en las que no quieres someterte a su señorío. Si hoy has puesto tus prioridades en algo más que no es Dios, jamás encontrarás lo que buscas. Jamás. Mira lo que le dice Dios. Vamos al verso 6. Bueno, leamos la advertencia de Dios, verso 5. Ahora pues dice el Señor de los ejércitos, consideren bien sus caminos. Versículo 6. Siembran mucho, pero recogen poco. Comen, pero no hay suficiente. Beben, pero no hay suficiente para que se embriaguen. Se visten, pero nadie se calienta. ¿Qué está diciendo el Señor? Tu esfuerzo es en vano. Lo que estás tratando de construir no tiene valor. Simplemente estás en un círculo vicioso, tratando, esforzándote, y te levantas cada día más con esa prioridad, y trabajas y te esfuerzas por ello, y no hay satisfacción en tu corazón. Y sigues así en esta rutina, pero sin satisfacción, sin gozo, sin alegría, y cada día es un día amargo, porque no hay satisfacción real. Siembran mucho, pero recogen poco. Siembran mucho, pero no hay nada. Comen, pero no hay suficiente. Beben, pero no se sacian. Se visten, pero no se calientan. Y noten que son cosas básicas, cosas simples. Todo el enfoque del hombre que no pone como prioridad a Dios es esto. Esto es vanidad de vanidades. Esto es como perseguir el viento. Esto es tan efectivo como cuando miras a un perro siguiendo su cola. Así nos vemos, tratando y esforzándonos de hacer las cosas en nuestra propia fuerza, en nuestra propia manera. Todo esfuerzo que tú haces y dejas a Dios de un lado es esfuerzo en vano, es energía quemada. Vas a terminar un día, cada día, al fin del día, simplemente viendo que fue absurdo lo que hiciste, que no hay valor, que no hay gozo. Están afanados construyendo su propio reino, y Dios los llamó del cautiverio, no a la prosperidad que están viviendo. Y Dios no tiene problema con los recursos. Él es el dueño de todo. El problema no es que ellos tenían recursos y que sus casas estaban bonitas. El problema es que su corazón estaba rechazando el llamado de Dios y preferían enfocarse en sus cosas en lugar de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Ellos estaban amándose a sí mismos, enfocados en construir su propio reino. Dios te ha llamado a ti a construir su reino, hermano. No es tan difícil de entenderlo. Está claro, Dios nos ha llamado a construir su reino. Déjame decirte algo muy importante. Si hoy tienes más recursos que hace 2 años, pero hoy sirves menos que hace 2 años, déjame decirte que tus recursos y lo que tú llamas bendiciones y prosperidad realmente es una maldición. Porque cuando Dios te da, es para que tú puedas dar más de lo que das. Y no estoy hablando simplemente de dinero, ¿ok? Estoy hablando de tu vida y tu ser. Cuando Dios bendice a un creyente, el creyente no deja de ser bendición para otros. Se involucra más, apoya más, sirve más, porque es un acto de reconocimiento de que todo lo que viene a Él es una misericordia y bondad de Dios a sus manos. Pero sin embargo vemos nosotros como creyentes, cuando empezamos a prosperar, nos olvidamos de Dios. Y empezamos a servirle menos. Y decimos en nuestro corazón, tal vez no lo decimos audiblemente, pero decimos en nuestro corazón que les sirvan los que necesitan servirle al Señor. Yo ya estoy bien. Y tenemos esa absurda manía de que cuando tenemos crisis nos arrodillamos fácilmente, pero cuando estamos bien, ¿cuántas veces oramos? Eso nos muestra lo corrupto de nuestro corazón. Porque siempre que hay crisis, corremos a nuestras rodillas. Pero un día que las crisis no están, dejamos de orar, de clamar y pedir. Entonces no has entendido
el valor de una crisis, porque te enseña a vivir como deberías vivir, sean días buenos o sean días malos, sean días que tengas o sean días que no tengas. Todo lo que tú eres debe ser para la gloria y la honra de Él. No era un problema de recursos. El Dios le dice, vayan a la montaña y busquen la madera. Era un problema del corazón. Y tú podrías estar ahí. Si hoy tú no sirves más al Señor que hace 2 años, no es un problema de recursos. Es un problema en tu corazón y un problema serio. Si hoy tú no amas más al Señor que hace 2 años, no es un problema de Dios, es un problema tuyo, no has entendido bien. Quizás incluso no eres creyente. Y Dios en su misericordia está permitiendo que lo escuches para que puedas ver tu necesidad tan grande. Déjame hacerte unas preguntas para poder encontrar dónde están tus prioridades. Permíteme que te las lea y medita en eso mientras lo leo. ¿En qué inviertes tu tiempo? ¿En qué usas tus recursos? ¿Cuáles son tus objetivos, metas y deseos? ¿Qué te has propuesto en la vida? ¿En qué piensas más? ¿En qué ocupas tu mente? ¿Qué es el primer pensamiento que viene a tu mente cuando te despiertas? ¿Cuál es el último pensamiento que está en tu mente y corazón antes de acostarte? ¿Quiénes son tus héroes? ¿Quién es el modelo a seguir en tu vida? ¿A quién admiras más y por qué lo admiras así? ¿A qué quieres pertenecer y por qué quieres pertenecer a eso? ¿Quiénes son tus amigos y por qué son tus amigos? ¿Por qué te gusta tanto tiempo pasar con ellos? ¿Qué te ofrecen? ¿Qué te dan? ¿Cómo pasas tus días libres? ¿Cómo refleja y afecta tus días libres tu tiempo de intimidad con Dios? Y ahí están tus prioridades. Haz un inventario en tu vida. Todo lo que has hecho hasta el día de hoy, ¿por qué lo has hecho? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo? ¿Qué estás buscando? ¿Qué anhelas? Déjame hacerte la siguiente pregunta. Todo lo que has hecho hasta el día de hoy, que es realmente lo que está en tu corazón, te pregunto, ¿ha sido rentable? ¿Te ha traído gozo? ¿Ha funcionado? ¿Está dando frutos? Déjame hacerte esta última pregunta. ¿Está Dios complacido con tu vida, en la manera en cómo estás viviendo? Estoy seguro de que Dios no está complacido con muchos de nosotros. ¿Y sabes qué? Lo sorprendente es que tú lo sabes. Pero ¿sabes qué es lo triste? Que no te arrepientes. Y no te vuelves al Señor. Hermano, considera bien tus caminos. Veamos el verso 9. Dios hace una pregunta. Esperan mucho, pero hay poco. Y lo que traen a la casa, yo lo aviento. ¿Por qué? Dice el Señor. Declara el Señor de los ejércitos, por causa de mi casa, que está desolada. O sea, no estás haciendo tu trabajo. Si no hay gozo, no hay satisfacción y lo único que hay en tu vida es murmuración, queja, enojo, amargura y estás respondiendo día a día así a la vida, significa que no hay gozo en tu corazón. Si no hay contentamiento en tu corazón, incluso en las crisis más profundas, y si no hay contentamiento en tu corazón, aún en los momentos que podríamos llamar un día bueno, si no hay contentamiento en tu corazón, ya sabes la razón. No estás haciendo lo que Dios te mandó hacer. Y la terquedad del corazón del hombre es simplemente decir, voy a intentarlo a mi manera. No sé si se recuerdan la canción de Frank Sinatra, a mi manera. Así seguimos nosotros, intentando hacer nuestra vida a nuestra manera. Y déjame decirte algo, no funciona. Sigues sembrando sin cosechar. Sigues comiendo sin satisfacerte. Sigues bebiendo sin llenarte. Sigues esforzándote y no hay gozo. No hay paz, no hay alegría, no hay fruto, no hay satisfacción. Dios hace esta pregunta y Él le responde para llevarte al arrepentimiento. ¿Por qué? Dios quiere que pongas el enfoque en las cosas correctas.
Dios quiere que pongas tu enfoque, tu mirada, tu esfuerzo en las cosas correctas. Dime, ¿tú estás preocupado por tu condición espiritual realmente? ¿Estás realmente preocupado por tu condición espiritual? Entonces examina tus caminos. No tengas temor de venir a la Escritura y examinar tu corazón a la luz de la palabra de Dios. Dios quiere eso, precisamente eso, que examines tu corazón. Y al examinar tu corazón puedas ver lo lejos que has corrido de Él. Y al ver lo deprimente de tu situación y condición puedas arrepentirte y volver a Él. Eso es lo que Dios anhela y desea. Número 3, consideren bien sus caminos. ¿Qué está usando Dios para llamar tu atención hacia Él? ¿Qué está usando Dios para llamar su atención hacia Él? Consideren bien sus caminos. Noten lo que dice el verso 10 y 11. Por tanto, por causa de ustedes, los cielos han retenido su rocío y la tierra ha retenido su fruto. Dios trae una prueba, ¿no? Y podríamos decir, wow, Señor, qué severo eres. Vienen del exilio y no están haciendo nada malo con construir y edificar sus propias casas. El problema es su corazón. Han rechazado escuchar la voz de Dios. No quieren disfrutar de su presencia, de su gloria y su majestad. Y Dios trae consecuencias a su rebelión. Otra vez quiero decirle esto. Dios no bendecirá un corazón rebelde. Eso es lo que está pasando ahí. Dice, por causa de su rebelión, por causa de su desobediencia, por no honrarme, por no ponerme a mí primero, por no hacer lo que es más importante, mi reino, mi gloria, mi majestad, entonces viene consecuencia. ¿Qué dice ahí? Los cielos han retenido su rocío y la tierra ha retenido su fruto. Llamé a la sequía sobre la tierra, sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino nuevo, sobre el aceite, sobre todo lo que produce la tierra. Sobre los hombres, sobre el ganado y sobre todo el trabajo de sus manos. Quizás hoy todo está bien contigo, aún reconociendo que estás en rebelión, aún reconociendo que estás corriendo en contra de Dios, aún reconociendo que estás construyendo tu propio reino, tú puedes decirme, pero hasta el momento todo está bien. No ha pasado nada, todo está bien. Sí, pero Dios no bendecirá tu rebelión y traerá su juicio y traerá disciplina. No seamos tercos y necios, hermanos. Esperar que Dios traiga su disciplina y su juicio simplemente por nuestra terquedad. No sabes lo que estás pidiendo. Arrepiéntete de tus pecados. Vuelve al Señor. Haz la obra que Dios te ha llamado a hacer. No digas, aún no ha llegado el tiempo. Quizás aún no ha venido sobre mí el juicio de Dios. Quizás hoy piensas que todo está bien, pero Dios jamás bendecirá la rebelión de tu corazón. Jamás bendecirá la rebelión de tu corazón. Dime por qué somos tan necios, tan tardos para ver. ¿Necesita Dios hacer algo más para llamar nuestra atención? ¿Qué es lo que está haciendo Dios ahí? Está diciéndoles, ustedes se han alejado de mí, recuerden, están bajo este pacto de obediencia a Dios y habrían bendiciones. ¿Por qué tentamos a Dios en decirle, bueno, Señor, convénceme tú a mí? Que somos tan necios de poner a prueba a Dios. Pero solo piensa en esto por un momento que es muy importante. ¿Qué cosas Dios ha usado en tu vida para llamar tu atención? Déjame darte un par de ejemplos. Una crisis familiar, Dios está llamándote a poner tu enfoque en Él. Una crisis financiera, Dios está llamándote a poner tu enfoque en Él. La rebelión en tus hijos, Dios está llamándote, papás, a poner tu enfoque en Cristo.
¿Algún problema que está pasando y afectándote? ¿Alguna enfermedad? Dios está llamándote a poner atención en Él. ¿Qué cosas está haciendo Dios para que tú puedas prestar atención? Nos refugiamos en autocompasión en lugar de decir, Dios está llamándome. ¿En qué áreas de mi vida estoy poniendo primero mis prioridades en lugar de ponerte a ti? Tu gloria, tu poder y tu majestad. No seas terco, no seas rebelde, no seas necio, no seas tonto, hermano. Dios ha usado tantas cosas en tu vida para que te arrepientas de tus pecados. No seas soberbio de pensar de que en tus fuerzas puedes. No se puede. Pero déjame recordarte, jamás Dios bendecirá un corazón rebelde. Su palabra dice que Él bendice el corazón contrito y humillado. Bendecidos son los pobres de espíritu. Considera bien tus pasos, tus frutos. Considera bien tus prioridades. Cada placer en esta vida que no se centre en Dios dejará siempre un sabor amargo. Parece dulce en su inicio, pero siempre quedará un sabor amargo. La indiferencia, la apatía, la falta de temor, la falta de gozo, siempre refleja un corazón alejado de Dios. Número 4, considera bien tus caminos. ¿Estás escuchando atentamente la voz de Dios? ¿Hay temor reverente de Dios en tu vida? Mira cómo respondió el pueblo a escuchar la exhortación, al ver la crisis en su vida. Hay sequía, tenían prosperidad. Se alejaron de Dios, se enfocaron en sus casas, en sus reinos, en sus prioridades, en sus deleites. Dios trae un juicio sobre ellos para llamar su atención, para traerlos hacia Él, para recordarles que Él merece toda nuestra prioridad, nuestra fuerza y nuestra atención. Y Dios llama a su profeta, los exhorta y dice que el pueblo escuchó la voz de Dios, temió delante de Dios y se puso a hacer lo que tenía que hacer. Mi pregunta para ti, hoy tú estás escuchando atentamente la voz de Dios, estás obedeciendo fervientemente la voz de Dios. ¿Hay temor reverente de Dios en tu vida? No puedes seguir viviendo como estás viviendo. Si realmente hay temor en tu corazón, no puedes vivir como vives. Debes arrepentirte de tu pecado. No hay placer en esta vida que pueda sustituir el gozo que hay cuando tú haces lo que tienes que hacer para la gloria y la honra de Dios. El Señor, su Dios, les había mandado y temió el pueblo. Hemos perdido el temor de Dios, el temor reverente de Dios. ¿Sabes por qué no tenemos temor de Dios? Porque no le conocemos. Porque no hemos pasado tiempo escudriñando sus palabras. Conocemos cosas de Él, detalles de Él, datos de Él. Pero no le conocemos por lo que Él es. Un Dios santo, un Dios justo, que nos llama al arrepentimiento porque hemos pecado en contra de Él. El pueblo escuchó, temió delante del Señor, se arrepintió de su pecado y volvió al Señor. Y Dios les dijo, yo estoy con ustedes, declara el Señor. Qué gran y fabulosa promesa aquí, su presencia. ¿Has sentido momentos en tu vida en los que sientes que estás solo, sin apoyo, sin fuerza? Escucha atentamente la voz de Dios, arrepiéntete de tus pecados y vuelve al Señor. Considera bien tus caminos. ¿Estás escuchando atentamente la voz de Dios? ¿Hay temor reverente en tu corazón de Dios? Si no lo hay, considera bien tus caminos. Versículo 12, lo leímos. Vamos a ver el versículo 13. Entonces Ageo, mensajero del Señor, por mandato del Señor, habló al pueblo y dijo así: yo estoy con ustedes, declara el Señor. Y el Señor despertó el espíritu en Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, el espíritu de todo el remanente del pueblo. Así que vinieron y comenzaron la obra.
¿Qué pasó aquí? La bendición de Dios vino. Despertó, avivó el corazón de aquellos que tienen temor de Él. Del remanente que tiene temor, ha despertado su espíritu en ellos. Más que cualquier otra cosa, tú y yo necesitamos ser avivados, despertados, conmovidos. Necesitamos que el Señor nos mueva, que despierte nuestro entusiasmo, dice la Nueva Traducción Viviente, que conmueva nuestros corazones. Necesitamos que Él se mueva poderosamente en nuestras vidas y por medio de nuestras vidas. Arrepiéntete, vuélvete al Señor y haz la obra que Dios te ha llamado a hacer. Examina tus caminos, examina tus frutos, examina todo lo que estás haciendo. ¿Estás honrando y glorificando a Dios con tu vida? Nosotros necesitamos ser avivados por Dios. Considera bien tus caminos. Examina tu corazón, examina tus caminos, examina tus obras. Confiesa tus pecados delante de Dios. Arrepiéntete, vuélvete al Señor y haz lo que Dios te ha mandado hacer. Ese es tu trabajo. Para terminar, hermanos, quiero invitarte a ir a Salmos. Vamos a leer el Salmo 1. Y dice así. Salmo 1. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se siente en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está, ¿qué dice? Su deleite. ¿Sabes cuál es nuestro problema? Nos deleitamos en cualquier otra cosa. Y por eso nuestros caminos se ven enredados, en caminos de corrupción, en caminos de impíos, en caminos de escarnecedores. No solamente nos involucramos, nos metemos y actuamos y vivimos según el pensamiento de este mundo. Nuestro gran problema está aquí en Salmo 1, versículo 2. Contrariamente dice, no son así los hombres, los bienaventurados, los gozosos, los fructíferos, los florecientes. Dice, son aquellos que se deleitan en la ley del Señor. ¿En qué te estás deleitando tú hoy? ¿Cuál es tu deleite? Las cosas que tú amas, tú le pones fuerza, le pones recursos, le pones amor porque las amas. Sino que se deleite en la ley del Señor está su deleite. Sino que en la ley del Señor está su deleite. De día y de noche. De día y de noche. Y en su ley medita de día y de noche. ¿Cuáles son los frutos? Será como un árbol plantado junto a las corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. En todo lo que hace, prospera. No así los impíos, que son como paja que se lleva el viento. Por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque el Señor conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos perecerá. ¿En qué estás caminando tú? ¿Te estás deleitando en la ley del Señor de día y de noche? ¿Estás obedeciendo su voz? ¿Es Dios una prioridad? ¿Es Cristo una prioridad para ti? Tú lo sabes mejor que yo. No sigas poniendo excusas. Arrepiéntete. Vuélvete al Señor y haz la obra que Dios te ha mandado hacer. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra, tu amor, tu misericordia. Gracias por la bendición que tenemos, Señor, de congregarnos. Gracias, Señor, por tu palabra en Ageo, Señor, en el profeta que tú llamaste, Señor, para exhortar, Señor, a este pueblo a volverse a ti, examinar el corazón y los frutos, Señor, nuestros caminos, nuestras obras. Dios, gracias porque estás usando este texto para examinar nuestro corazón, examinar nuestras actitudes delante de ti. Quizás hoy, Señor, solo es apariencia. Somos buenos, Señor, para imitar cristianos, Señor. Pero Dios, ayúdenos a poder ver, Señor, la condición de nuestros corazones, correr hacia ti, amarte a ti con toda nuestra fuerza, con todo nuestro ser.
Queremos ser los hombres que el Salmo 1 habla. Bienaventurados son, dice, los que no andan, Señor, en caminos de pecadores, pero son aquellos que se deleitan en tu ley y meditan en tu ley de día y de noche. Gracias, Señor, por llamarnos a considerar bien nuestros caminos. Para la gloria de tu nombre oramos. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos. Son amados.